Hola, otra vez yo, Araceli Santana, saludándolos desde el canal de YouTube de Muradi Museo del Radio, haciéndoles la atenta invitación de suscribirse para seguir recibiendo notificaciones y estar al pendiente o al tanto cada que subamos algún video nuevo. En esta ocasión es el tercer video de la serie La evolución del radio a través de la historia. En este tercer módulo hablaremos de los radios de galena. Los radios de galena fueron el primer tipo de radio que existió y la pieza fundamental del radio que incluso los nombra es la galena. La galena es un cristal semiconductor hecho a base de sulfuro de plomo. El asunto con esta piedra, con este cristal, es que podía captar las ondas AM que están flotando alrededor de nosotros. Una vez que las capta, para leerlas era necesario como todo un circuito que iniciaba con un pequeño alambrito muy fino que tocaba la galena, le llamaban bigote de gato. A la galena vibrar con las ondas electromagnéticas y los mensajes que contenían, movía nuestro alambrito que llevaba el mensaje a lo largo del circuito del radio para terminar en el oído humano mediante un amplificador con un audífono. Hablando de este asunto, vamos a hacer como una recapitulación. No era posible escuchar el radio como ahora que lo prendes y lo escuchan varias personas. Para empezar, con la galena solo lo podía escuchar una persona, la persona que traía el audífono. Para esto era necesaria antena y audífono, la piedra galena, el receptor, que sería el bigote de gato, y la transformación del sonido captado por la piedra a uno que pueda entender el oído humano que llegue a través del audífono. El asunto era que era muy complicado. Si se ponen a pensar, para captar las señales tendríamos que sintonizar con la piedra y era muy impreciso, era complicado, era trabajo a veces de más de una persona. Había que mover la antena a veces a mucha altura y había que escuchar mediante un audífono. Entonces, a veces, aunque fuera trabajo en equipo, no todo el equipo escuchaba, solo uno podía escucharlo, el que tuviera el audífono, y no era fácil captar las ondas porque tenías que mover tu piedra y aparte no era fácil mantener la sintonía. Este tipo de radios fue el primero, fue el que se aplicó, pero tuvo que tener una evolución. Después de esta primera etapa en la que la piedra de galena era la base, se modificó la galena hasta tener una pastilla de galena. Ya era mucho más estable, era sólida, no tambaleaba al menos, y fue el nivel número 2 de los radios de galena. Lo mismo pero con pastilla. Y después evolucionó al nivel número 3. En este tercer nivel ya no era una piedra, ya no era una pastilla, ya era un diodo de galena o un circuito de galena o circuito de cristal, un diodo de cristal. Son los nombres con los que se le conoce a esta tercera etapa. Actualmente todavía se pueden fabricar, incluso en el museo estábamos ofreciendo el curso o el taller de arma tu propio radio de galena. Este tipo de radios no ocupan electricidad, solo ocupan antena, tierra, el circuito, el dial y un audífono para que puedas escucharlo. Pero voy a repetir esta parte genial. Para escuchar las ondas AM no necesitas electricidad, porque sí he escuchado como que el radio es súper accesible, incluso en tu celular solo le conectas el audífono y funciona como antena, bajas la aplicación, es muy básico. Sí es muy básico, pero incluso es todavía más básico porque ni siquiera necesitas el celular, ni siquiera necesitas electricidad para poder captarla. Claro que es muy bajito, no es preciso, pero es posible. Hablo de que para tener este tipo de radios no es necesario ni el mueble. Por ejemplo, vemos los armazones de madera, de metal, de plástico, de lo que quieras, que son los radios. Es lo que entendemos como radio, pero realmente
podríamos prescindir de esa parte que es la parte hermosa, estética que todos vemos y sirve hasta como decoración. Pero el radio es algo mucho más interno, ese es como el mueble del radio. Hablo de que en un principio los radios no parecían radios porque no tenían esa cobertura que actualmente vemos, aun cuando sean radios antiguos. Hubo algo antes de esto. Para que estos radios estén como los conocemos, ya tuvo que haberse popularizado el interés o la radioafición por transmitir y por escuchar lo que otros transmitían, al punto de que hubo empresas que dijeron: me voy a dedicar a fabricar los muebles, va a ser mi negocio, y si va a ser negocio es porque hay mucha gente interesada en comprarlo. Entonces, hablamos de que en 1919 no existía el radio, en ese año surge, nadie tenía radio, nadie sabía que existía radio, porque ni siquiera había radio para comunicarlo, todo habría sido como periódico, telegramas, no había televisión, no había internet. Surge el radio, la gente empieza a notarlo, empieza a divulgarse la noticia, empezó a haber en México incluso jóvenes que se dedicaron como a promoverlo, en especial en el DF. Pero luego vamos a hablar de quiénes fueron los primeros. Fue Veracruz. El asunto es que de que no hubiera nada, 1919 a 1922 fue tan rápido que en el 22 las empresas norteamericanas ya nos estaban vendiendo los muebles y los mexicanos los estábamos comprando. Hablo de que así de rápido fue la popularización de este nuevo invento y el pasar de no ser nada, de no tener forma, a tener ya imágenes, formas muy reconocidas de lo que para nosotros ahora es un radio. Pero esta forma la decidieron ellos. No es que fuera súper necesaria, es súper encantadora, es bonita, es muy estética. Pero el radio funciona independientemente del mueble. El mueble solo lo refuerza con ese hueco para la bocina, la tela que filtra y la protege, el dial, la comodidad de los botones, las perillas. Pero el radio es independiente. Claro que estos ya son más modernos, ya llevan bulbos, se calientan y tienen otras necesidades. El radio original, ahorita les vamos a pasar un pequeño video, es mucho más simple que eso y poco a poco se fue dando la evolución. Ahora, con poco a poco me refiero a que paso a paso fue evolucionando, no que fue lento, porque realmente fue rapidísimo. Aquí enfrente de ustedes tengo un radio de galena, pero este es un circuito de galena, es el tercer paso. Esto que tiene enfrente, así de sencillo y poquito como lo ven, es un radio que funciona y capta las ondas AM perfectamente. Se ve súper sin chiste. Es a lo que me refería con que un radio realmente no es el armazón. Podrán comprarse un armazón muy bonito, muy antiguo, muy moderno, muy tecnológico, muy lo que quieran. Y al final de cuentas es como solo la imagen. Este no necesita esa imagen para funcionar. Les voy a explicar lo que lo conforma. Tenemos aquí dos alambritos. Uno es antena y otro es tierra física. Es para que nos capten las ondas. Tenemos este otro alambrito que es el audífono. Este llega a nuestro oído, a un solo oído. Si se fijan, no hay enchufe para luz, no hay pilas, no hay nada porque no se necesita. Eso lo conseguimos mediante la antena y la tierra. Aquí está. Ahora, para cambiar de estación tenemos el dial o sintonizador. Giramos igual que en cualquier otro radio y podemos cambiar de estación. Algunas estaciones se escucharán más fuertes, algunas mucho más bajitas porque no tenemos nada que lo regule. Aquí tenemos un pequeño componente y aquí otro. Este sería nuestro diodo de galena. Este es el segundo diodo que necesita y esta es nuestra bobina. Este nada más es un alambre que cierra el circuito y conecta todo, desde la antena, la tierra, la bobina, el dial, nuestros diodos hasta nuestros audífonos. Con solo esto podemos
empezar a escuchar el radio. Vamos a hacer un recuento rápido. Mediante las antenas, las ondas electromagnéticas son captadas y recibidas por nuestra bobina, que es este tubito, a veces de plástico, a veces de papel, enrollado un montón de veces con un alambrito conductor. De aquí pasamos a nuestro dial. Estos dos trabajan en equipo, con este sintonizamos y mediante tensión se asegura de recibir las ondas y que las podamos regular. Después empieza a ocurrir la magia. Esas ondas llegan a nuestro diodo y sufren una separación. También se le llama demodular, que hace que la señal de audio se separe de la señal o la frecuencia portadora. O sea, en el ambiente están estas ondas electromagnéticas, que son nuestras ondas portadoras, y nosotros le colgamos el mensaje. Entonces nos separa las ondas del mensaje. El asunto es que es una frecuencia muy baja y el oído humano no es capaz de identificarla. Entonces se transforma para darle pie a que el audífono haga su magia y la lleve hasta nuestro oído. Ups. Y tarán, el circuito está cerrado. Antenas lo reciben, lo mandan a la bobina, la regulamos, se separa, se trata para poderle enviar a nuestro audífono de forma que nuestro oído lo pueda entender y recibir correctamente. Todos estos procesos tecnológicos evolutivos se dieron muy rápido. Hablo de pasar de piedra de galena a pastilla de galena a diodo de galena. Fue muy rápido. Eso de que tenemos tablitas con algunos elementos y es un radio, a pasar a tener estos radios ya súper elaborados de madera, con maderas preciosas y diseños geniales que representaban las características estéticas de cada época. Fue muy rápido, fue impresionantemente rápido cómo se regó, literalmente se regó como pólvora y empezó a tronar en todas partes. Aquí, espaldas mías, déjenme poner. Esto que ven aquí es una radiola. Eso fue el siguiente paso a lo que tenemos, o lo que acabamos de ver ahorita como radios de galena. El asunto es que fue prácticamente encimado. Hubo radios de galena cuando ya estaba empezando a ser famoso y ya las marcas ya empezaban a comercializar sus diseños de radio. Incluso hay radios de galena de marcas. Aquí les vamos a poner alguna imagen. Por ejemplo, es un RCA Victor y es un radio de galena. Si ponen mucha atención, se puede ver ahí el bigote de gato que está tocando la piedra de galena. Está haciendo, de hecho, eso es un poco anterior al circuito de galena que acabamos de ver, porque no es un circuito, ahí tenemos la piedra, ya tenemos una marca. Y el asunto es que de aquí son las radiolas, son la segunda etapa. Hay un encimadero, así como pasó en los 60s que los bulbos empezaron a mezclar con los transistores y ya no abarcamos esa colección. Ahí, en esta etapa, tenemos galena en sus 3 etapas, muy básico. No tenemos nada que regule el sonido, nada que regule el volumen, nada que estabilice la recepción de ondas. Es básico, solo funciona con lo mínimo. Entonces, al querer mejorar la emisión y la transmisión, emisión y recepción de ondas, de mensajes de los programas de radio, fue que empezó a evolucionar y se empezaron a incluir reguladores, amplificadores y todo lo necesario para que fuera más cómodo, claro, fácil escuchar la radio. Entonces tenemos las radiolas. Si se fijan, son muy diferentes a lo que conocemos como los radios. Estas fueron previas a los radios. Incluso hay radiolas así como esto de piso, que este es, por ejemplo, de mesa. Es un mueble que va encima de otro mueble. Los de piso son muebles que van directamente sobre el piso. Entonces tenemos ese tipo de radiolas y ya tenemos ese tipo de radiolas. Estas radiolas era como un aparato
que igual no te emitía el sonido. Tenías que conectarle la bocina. Voy a subirle poquito. Y hay un montón de variedades de bocinas. Cuando ya eran de piso, ya venía incluida la bocina. A lo que voy con esto, hablando de que son radios de galena lo que estamos tratando, es que quiero al comparar lo que siguió con lo de galena, que vean como las carencias que tenían los radios de galena y las oportunidades que presentaron, porque esto es lo que da pie a que lo siguiente surja. Entonces, sí existían los radios de galena, sí funcionaban, llegaron a tener marcas, sí, pero sus carencias eran todo esto de falta de regulación, de volumen, de estabilidad, de amplificación, porque solamente era una persona por varias cosas. Ya las modificaciones que presentaron con el tiempo se los presentaremos en el próximo video. Ahorita lo que estamos hablando es que, así como los ven de sencillos, aquí en Guadalajara, por ejemplo, entre los visitantes del museo nos platicaban anécdotas. No, hombre, cuando yo era niño, en la calle Fulana y Sultana, había un señor que rentaba radios, pero no eran radios, nos decía, eran unas tablitas. Entonces, a eso es a lo que él se refería. Ellos les llamaban radios, ahorita yo les platico, son radios de galena. Si sus abuelos le platicaron que hacían eso también en sus colonias, eran radios de galena, que les rentaban en 20 centavos el poder estar escuchando con su tablita algo, no sé qué estarían escuchando en ese momento. Entonces, un señor se pone, arma su montón de radios de galena, se pone en una esquina y empieza a rentarle a todos los colonos ratos de transmisiones o ratos de radio individuales. Como antes íbamos a las tiendas de discos a escuchar el disco ahí paraditos, lo mismo, pero era escuchar el radio. Y tenían el mocosero ahí parado en las esquinas, escuchando con audífonos el radio. Eso era el radio en las zonas populares. Al mismo tiempo, en las zonas adineradas, pues ya tenían radios de maderas preciosas, coleccionables actualmente, pero en aquel entonces era asunto para presumir, porque tenemos que recordar que si el radio surge en 1919, en nuestro país estamos pasando por el rollo revolucionario. Entonces, es un México pobre comparado con un México súper rico. Es una división de clases tremendamente dura. Es un México todavía en guerra, ni siquiera se ha terminado realmente la revolución. ¿Cuándo quieren que se haya terminado? ¿En el 17 con la Constitución? ¿En el 24 cuando se supone que ya es oficial? Estamos hablando de que en estos orígenes, cuando en México se asienta, en México llega en 1921. O sea, si en Estados Unidos salió en 1919, a México llega luego en el 21, 19, 20, 21, 2 años, 2 y medio, 3 si se ponen exigentes, no sé el mes exacto. Estamos hablando de que fue súper rápido, y a pesar de que era un México muy pobre, la mayoría, que era un México con pérdidas de guerra tremendas, que seguía en revolución, se actualizó, se adaptó y lo acogió. México y Argentina fueron de los primeros países en América Latina de incluir la radio en su vida cotidiana. Y si no eras adinerado y no podías comprar esas cosas, entonces era con radios de galena. Y si no eran tuyos, ibas y pagabas tus 20 centavos a la esquina y escuchabas radio. Hubo muchísima demanda. Entonces, pues creció rapidísimo. Hablamos de que en 1922, o sea, un año después de que el radio llegó a México, ya estaban tramitando las regulaciones porque hubiera crecido de forma exagerada. En el 22, un año después de que llegó a México, las empresas estadounidenses ya nos estaban vendiendo los muebles de radio. Entonces, todo estaba pasando al mismo tiempo. Había gente que tenía sus radios de galena en sus tablitas y había gente que ya estaba comprando a la RCA. Entonces, así de dividido en cuanto a clases sociales estaba nuestro México en aquel entonces. Y aún así, todos siguiendo el radio. Ahí es cuando empieza la historia escrita por el radio, porque curiosamente estamos manejando en este programa como que el radio a través de la historia, pero al mismo tiempo la historia se estaba escribiendo en base al radio. Fue
una mezcla muy mágica y maravillosa, comenzando por esto. Hizo que la música, para empezar, fuera accesible para todo el mundo. Piénsalo poquito. La música, o tocabas un instrumento o pagabas porque alguien lo estuviera tocando y tú escucharlo. Los pobres pues tocarían algún tipo de música, porque ya ves que el ser humano es musical por naturaleza, aunque sea aplaudiendo. Pero los grandes artistas, los grandes compositores, no los podía pagar cualquiera. Hablamos de que era muy marcado la diferencia de qué podía tener cada quien, a qué podía acceder cada grupo social o estrato económico. Y la música era de las cosas que más diferenciaban una clase de otra, porque no podías pagarla. Tenemos que, llegó el fonógrafo y wow, ya no, o sea, no puedo ir al otro lado del mundo a ver a tal artista, o si viene no puedo pagar su boleto, pero me puedo comprar su disco, o puedo bla bla bla. Sí, pero repito, no cualquiera. La mayor parte de las personas, y en el mundo y en México igual, la mayor parte de las personas jamás tuvo un fonógrafo, ni de cilindros, ni de discos, ni de nada. Aún así lo volvió un poco más accesible que antes, que era pagar al músico así completo, en vivo, enfrente de ti. Pero el radio, si tenías 20 centavos ya podías escuchar música. Entonces vino a igualar un poco, porque así como la gente adinerada podía escuchar cierto programa, la gente pobre también, igual y no con su propio radio, pero sí podía escucharlo. Entonces este asunto de los radios de galena empezó a equilibrar algo en la sociedad. Ahora vamos con algunas pequeñas aclaraciones. Hablo de que estos visitantes que nos comentaban en el museo hace un año, que lo de las tablitas y el radio rentado no es en esta etapa de 1921 en México. Ya tuvo que haber sido 40, 50. El asunto es que quiero que chequen, o sea, el radio de galena funcionaba en el origen y siguió funcionando mientras alguien pudiera pagar. Voy a contar como una anécdota familiar. En casa de mis papás sí hubo radio. En casa de mi mamá platica que su primer radio lo compraron con lo que les costó una vaca. ¿En qué año tuvo que haber sido? Si nació en el 56, tuvo que haber sido ya casi en los 60. Entonces, estamos hablando de que no es general. Cuando das una fecha y dices, en México llegó el radio en 1921, no llegó a todo México y no llegó de la misma forma, y se fue tardando sus diferentes temporadas en de los visitantes que nos contaban esas anécdotas. No fue en 1921, porque pues no podrían haber existido en aquel entonces, ni siquiera creo que hayan nacido. Hablamos de que mis abuelos nacieron 1910, 1915, los más antiguos. Mis abuelos más jóvenes son 20 años más jóvenes. Entonces hablamos de que cuando la radio llegó a México, yo tenía abuelos vivos, pero o sea, vivos apenas 4, 5, 10 años, cuando mucho tendrían. O sea, ellos no fueron como la generación que habría podido estar al día o llevar el radio a mi familia. Entonces hubieran sido sus padres, pero sus padres no fueron. Y mis abuelos fueron, pero no cuando llegó el radio, hasta que fueron adultos. Entonces tuvo que pasar varias decenas de años, porque estos niños, por ejemplo, mi abuelo materno, que nació en 1910 creo, fue el primero en llevar el radio a mi familia materna cuando mi mamá ya existía, y creo que tuvo que haber sido por ahí casi de los 60. Entonces pues pasaron muchísimos años, a pesar de que son las mismas personas. Las condiciones económicas determinaron muchísimo, económicas y geográficas, porque mi familia, por ejemplo, es de un rancho en Zacatecas. Entonces
no se compara con la accesibilidad que tenía una persona aquí en Guadalajara, por ejemplo, porque era la ciudad, era la capital. Incluso de Zacatecas venían a Guadalajara a comprar tela y tequila aquí a Tequila. Entonces, pues esas cosas determinaban muchísimas diferencias. Entonces, no porque digan que en cierto lugar, por ejemplo en México, llegó el radio en 1921, llegó, pero no a todo México. Entonces, sí llegó. Voy a platicarles rápidamente la anécdota. Sí fue en 1921, fue en Córdoba. Había ido el presidente Álvaro Obregón a celebrar los tratados de Córdoba. O sea, estábamos celebrando 100 años de que había terminado la independencia en México. Todavía estábamos con rollos de revolución. Van a Córdoba y se le hace una entrevista que se transmite por radio por primera vez. Unos hermanos, no me acuerdo cómo se llama, que hicieron su programa de radio a partir de entonces, solo que igual que nuestro museo, solo duró como 4 meses al aire y se acabó. Eso fue lo primero en historia del radio en México en cuanto a transmisiones. 13 días después, dice la leyenda que en Monterrey, Tábara, no me puedo, tengo como problemas, cosas sí las recuerdo muy bien y muy fácil y cosas sé que pasaron pero no tengo los datos, ahí le investigan. Fue en Monterrey, también inició un programa, según recuerdo lo siguió y lo vendió y cambió de nombre, pero fue como mucho más estable. Y al mismo tiempo unos chicuelos del DF empezaron a promoverlo en la capital y a partir de entonces, como espuma, las tiendas que vendían radios empezaron a tener sus propias como antenas de transmisión, sus propios programas, y el objetivo era vender radios, y los periódicos y todo el mundo empezó a tener sus propias transmisiones. Por supuesto que no estaba regulado y por supuesto que todo el mundo quería transmitir y ser escuchado. Entonces fue que iniciaron, por eso les digo que un año después ya estaban como propuestas gubernamentales para hacer como oficial la tramitación y la regulación de las transmisiones del radio. Voy a checar bien, pero creo que en el 24, o sea, 3 años después, ya está el documento oficial de qué se permite y qué no se permite para, pues para transmitir a que todo el país lo escuche, y ya empieza a haber reglas con que no puedes atacar a tu gobierno. Y todo por la misma fecha. Así ya para 1930 tenemos que ya está la XCW y La Voz de México en América Latina. Y que fue la época ya de oro de la radio mexicana. Y justamente cuando les hablo de este asunto de que la radio hizo la historia, así como la historia presentó la evolución de la radio, hablo de que gracias a que la radio apareció, empezó a darle como ese auge tanto a músicos que al mismo tiempo estaban revueltos con actores, porque muchos de los artistas eran tanto compositores como músicos como actores de películas. Tenemos por ejemplo a Agustín Lara, que también el rollo de la época de oro del cine mexicano mucho tuvo que ver con el impulso que le dio la radio. Entonces fue una historia, la historia de México es una historia forjada a partir del radio y su gente, y es muy hermosa. Vamos a ir tomando como pedacitos pequeñitos de este proceso y hacemos como videos más específicos. Repito, esta es como la secuencia completa, radios de Galena, y sí les meto cosas de otras épocas, pero es para meter en contexto, porque una cosa que tiene la historia es que si la desvinculas y solo tomas como una parte muy específica sin relacionarla con nada más, deja de tener sentido. Entonces hablamos de Radio de Galena porque es importante, y hablamos como del pre-Radios de Galena y el post-Radios de Galena. Entendemos por qué el Radio de Galena fue tan importante, qué hizo que el Radio de Galena surgiera y qué surgió a partir del Radio de Galena y qué estaba pasando alrededor al mismo tiempo y en cada lugar y en cada situación. Entonces no es lineal, es una red tremenda con uniones a todas partes, geográficas, temporales y de todo tipo. La historia es muy compleja porque tiene hilos que se atan a todas partes. Por eso la historia tiene más que ver con quién la platica que con lo que pasó realmente, porque todos podríamos tener nuestra verdad y todas las verdades serían verdaderas. El asunto es que
La historia del radio te la va a platicar diferente a alguien de mi rancho, allá en Zacatecas, rancho, a un citadino de aquí. De hecho, comparamos historias familiares relacionadas con el radio entre mi novio y yo. Él, su familia aquí en Guadalajara, de una clase económica bastante acomodada. La mía en un rancho en Zacatecas, otra completamente diferente. Entonces, pues ni siquiera parece la misma historia, no es como ni el mismo país ni el mismo planeta, parecen historias totalmente diferentes y aún así, juntando esas y estas y las de todos, es que se arma la historia del radio en México. Entonces, me encantaría, de hecho, de las partes que más me apasiona es esto, donde la vida se comunica con la historia, la vida actual. Por ejemplo, esa raicita que toca el radio a mi familia, ¡fum! Y a partir de ahí cómo se riega y llega hasta mí, o del lado de mi novio cómo se riega y llega hasta mí. Me encanta la vinculación de las historias personales con los objetos, con la historia, con los procesos. Entonces, si alguien me quiere escribir y platicar cómo llegó la radio a su familia, yo estaría encantada de escucharlo. Si me mandan un audio, un video, un texto escrito, me encantaría saberlo, porque una de las cosas que tiene México es que le haría mucho bien la documentación. No hay tanta información sobre nada. Tenemos más idea de cosas históricas estadounidenses porque nos hacen películas, nos hacen series, nos hacen canciones, porque tenemos el precio de la historia, porque tenemos un montón de cosas donde ellos nos hablan de sus cosas, y aquí en México, ¿quién nos habla de las nuestras? Pues nosotros mismos hay que hablarnos de nuestras cosas. Entonces platíquenme sus historias, cómo llegó la radio a su familia, me encantaría saberlo. Y pues por Facebook, por aquí, por YouTube, por donde ustedes quieran, yo estoy encantada de... Me encantaría que hubiera como esta comunicación de yo les paso lo que sé, ustedes me pasan lo que sale, en especial lo que saben, en especial lo que tiene que ver con asuntos vivenciales, no como que lo que escuché que me dijeron o lo que ya podemos encontrar en internet. Hablo de lo que podemos contar desde nuestra vivencia personal, en mi familia, en mi colonia, en mi pueblo, en mi rancho, o tenemos esta pieza y esta pieza llegó a nosotros de tal manera. Teníamos incluso una sección que se llamaba, no me acuerdo, es que fue hace tanto que inauguramos el museo y luego con este rollo de que ya está cerrado, en donde nos grababan me rasguñé, donde nos grababan la historia de cómo, de su primer encuentro con el radio. Se me hace súper hermoso, fue de las cosas que más disfruté. Entonces igual y podemos retomarla si alguien nos quiere mandar su primer acercamiento con el radio. Y agradecería de todo corazón que nos contaran sus anécdotas, por favor. Y pues los invitamos a suscribirse al canal, los invitamos a seguir viendo los videos. El próximo va a ser de las radiolas y va a estar muy bonito. Voy a intentar hacerlos más cortos, pero aquí seguimos.